¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase más del curso de matemática. El día de hoy vamos a continuar con el tema de muestreos, pero esta vez vamos a realizar o vamos a revisar en realidad lo que vendrían a ser los muestreos no aleatorios, también llamados muestreos no probabilísticos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no todos los elementos, los integrantes de esa muestra, tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Es decir, aquí van a encontrar favoritos y vamos a encontrar elementos que se descartan. ¿Por qué los usamos? Muy sencillo, pues el muestreo aleatorio en realidad es muy caro, es muy costoso. Por lo tanto, se recurre a hacer técnicas que tengan un público más específico, que no pregunten, digamos, a personas al azar, sino que busquen un público determinado. Y estas son las que normalmente utilizamos en los estudios de mercado. Un ejemplo de esto es, si nosotros quisiésemos saber los gustos musicales de la juventud, entonces evidentemente descartaríamos a elementos de la población como vendrían a ser niños, adultos y adultos mayores, y trataríamos de preguntarle a personas adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, nuestro muestreo ya no es aleatorio, porque estamos escogiendo un público específico y además porque estamos descartando públicos no objetivos, ¿sí? Y eso precisamente es lo que se quiere para los estudios de mercado. Entonces, habiendo explicado esto, vamos a explicar este pequeño cuadrito de aquí para que ustedes puedan ver cuáles son los tipos de muestreo no aleatorios que podemos encontrar. El primero, y quizás el más común, es el muestreo por cuotas. Como su mismo nombre lo dice, pues se va a fijar una cuota que va a consistir en un número de individuos, pero que requieran o que reúnan ciertas características, es decir, que tengan un público objetivo, ¿sí? Que sea algo que nos vaya a servir para la investigación de la encuesta. Por ejemplo, se nos dice 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residentes en Miraflores, ¿ok? Ahí estamos nosotros eligiendo nuestra cuota, porque estamos eligiendo individuos que cumplan con determinadas condiciones. Si tú encuentras, por ejemplo, una mujer de 20 años, escapa de tus condiciones, por lo tanto no la usas. Si encuentras a un hombre que tiene 25 años que reside en Miraflores, tampoco lo pones porque estás buscando personas del sexo femenino, ¿correcto? La idea es que en este caso nuestros elementos de la muestra cumplan con los requerimientos, ¿sí? Por lo tanto, una vez que encuentras tu cuota y que ya tienes determinadas tus características, la cuota es un conjunto de características o de condiciones, vas a elegir a los individuos que encuentres y que cumplan esos requisitos, ¿ok? Luego tenemos el muestreo por conveniencia, y precisamente su nombre lo dice, es elementos que puedan ser convenientes o representativos de la población. El caso más frecuente, dice, se da cuando se utiliza como muestra a los individuos fáciles de encontrar. Imagínate, vuelvo a tomar el caso de la primera situación. Si tú deseas ver los gustos musicales de la juventud, lo más probable es que hagas tu encuesta, por ejemplo, a la salida de un colegio, de una universidad, de un instituto o de una academia. Estás yendo ya en este caso a una conveniencia del lugar, porque ahí es donde vas a encontrar a tu público objetivo, ¿ok? El siguiente muestreo también es muy fácil, es lo que se conoce como el muestreo de avalancha o el muestreo de bola de nieve. ¿Por qué? Pues muy sencillo, coges un elemento pequeño y luego viene un arrastre, así como si fuese una avalancha. Comienza siendo pequeño, pero a medida que va avanzando, esto se vuelve más y más grande. Y consiste en lo siguiente: se localiza un individuo y este los conduce a otros, y este a otros, y este a otros, así hasta conseguir
los elementos de tu muestra deseada, ¿sí? Este tipo de muestreo, dice, se usa con frecuencia cuando se hacen estudios de poblaciones marginales, por ejemplo, o también de agrupaciones religiosas. Por ejemplo, si tú quisieses saber qué opinan los católicos, por así decirlo, acerca de los tatuajes, entonces la idea sería que tú le preguntes a una persona religiosa católica y, como no te basta solo una opinión, le preguntarías si es que tiene otras personas de su religión que te pudiesen contestar eso. Eso te conduciría a más personas y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, vuelvo a repetir, no es aleatorio porque sencillamente estás yendo a un público específico, y en este particular caso de la avalancha o de la bola de nieve, ese elemento te va a conducir a otros elementos que tengan las mismas características, ¿sí? Y finalmente tenemos el muestreo discrecional. Se decide qué individuos van a ser los que contribuyen al estudio. Esto era lo que hablábamos al inicio, cuando discriminas a ciertos elementos de tu población porque no te son útiles para tu estudio. En este caso, los que sí pueden contribuir, tú los eliges. Es adecuado, dice, si dentro de la población existen individuos que no queremos que queden fuera de la muestra, por utilizar un método totalmente aleatorio o de conveniencia, ¿sí? Como puedes ver, estos elementos son más teóricos, estos tipos de muestreo no aleatorios son más teóricos, así que en realidad se usan de acuerdo a la conveniencia, como dice, y sobre todo para gustos y preferencias. Por lo tanto, es importante para lo que vendrían a ser los estudios de mercado, ¿sí? Cuando estés haciendo tu empresa, seguramente estarás usando alguno de estos tipos de muestreo, ¿ok? Habiendo dicho esto, entonces hemos acabado con este tipo de muestreo no probabilístico o no aleatorio, y conmigo va a ser hasta la siguiente clase. Muchísimas gracias, que estés muy bien.